No te preocupes, que está aquí. Voy a hablar con ella, ¿vale? Un momentito. ¿Qué tal estás? ¿Pero qué estás haciendo aquí sola? ¿Que tengo hambre? Que tenemos un banquete pagado. Sí, un banquete al que iba a ir con mi marido. La familia. Tú te vienes con la familia al banquete. Claro, con él, ¿no? Con el que no se ha presentado en el juzgado. Que lo siento, lo siento. Pues vamos a hacer una cosa, ¿vale? Voy a buscar a tu madre, ¿de acuerdo? Ahora enseguida volvemos y te recogemos y nos vamos juntas. Vale. Estarás bien, ¿verdad? ¿Nos ponemos vino? Agua. Ya está, gracias. Perdona, ¿está ocupado? ¿Te conozco de algo? No, pero... creo que deberíamos. Ah, siéntate, sí. Pues nada, aquí estamos. Sí, aquí estamos. Qué casualidad. Sí, qué casualidad. Lo siento mucho, lo tuyo. Ya, yo también lo siento, ¿eh? ¿Cómo ha sido? Pues mira, de sopetón, ya ves. ¿Y lo tuyo? Por teléfono. Ah, Pero no me ha llamado ella. ¿no? ¿Qué va? Me ha llamado él, el profesor de baile. ¿El profesor de baile? ¿Tú no ibas a bailar el vals en tu boda? No, él decía que no tenía tiempo para esas cosas, nunca tenía tiempo para nada. Pero mira, luego me he acabado enterando de a qué dedicaba su tiempo. Pues nosotros sí que íbamos a bailar. Sí. Sí. Y fuimos a una academia y a tomar clases y todo, pero Pero bueno, ¿qué pasó? que yo no aprendí. Lo siento, ¿eh? ¿Y cuándo ha sido? Pues hace una hora. Y él no... No, él no ha aparecido. 10 minutos, 20, media hora y luego toda mi familia haciendo fotos con el móvil y subiéndolas a Facebook. Mira, en la mía, a mi madre le ha dado un desmayo. Se había puesto mucho empeño, claro. Y a mi primo lo único que se le ha ocurrido es hacer un meme y subirlo a redes. ¡Qué fuerte! Perdón. Es raro, ¿no? Vamos, que quién le iba a decir a una, que le iban a dejar plantada el día de su boda. Y que se iba a encontrar a un novio recién plantado en el mismo lugar a la misma hora. ¿Y qué sabes de tu...? Nada, ¿Nada? nada. Estará por ahí bailando el vals. ¿Y el tuyo? Pues que se ha fugado con mi dama de honor. ¡Qué honorable! Sí, ya te digo. Oye. ¿Me concedes este baile, caballero? Pero si ya te he dicho que no sé bailar. Y yo tampoco. Pues nada, aquí estamos. Sí, aquí estamos. Qué casualidad, ¿no? Sí, qué casualidad. Oye, que siento mucho lo tuyo. Yo también siento mucho lo tuyo. Oye, te va a parecer una locura, pero... ¿quieres casarte conmigo? ¡Sí quiero! ¡Sí! Pues señores, esto ha sido una obra de teatro, somos actores y esperamos que lo hayan disfrutado. Un disgusto merda, maña. Verte llorar ahí como una magdalena, como una mujer abandonada que no te había venido el novio a buscar. ¡Ay, vaya, cómo te he visto de mal! La petición de Manó. Sí que decíamos que a nosotras ya no nos pueden coger así. Yo conozco dos parejas, conozco a los padres. Se fueron de boda y todo, las dos parejas, y se ve que una de ellas estaba con el otro y se quedó embarazada y le dijo al marido que no era de él, que era de su amigo. Se separaron.